la declaratoria de urgencia y la aprobación en 2 lecturas consecutivas del proyecto que plantea la necesidad de una reforma a la Carta Magna. Esta es una iniciativa enviada desde el Poder Ejecutivo que justifica, ¿verdad?, 4 puntos, que es establecer un candado para el tema de la reelección presidencial, crear las condiciones para la instauración de un Ministerio Público Independiente, la unificación de las elecciones y también lo que es la reducción de la matrícula de diputados, que a través de un consenso ya no serían 52 como proponía el Ejecutivo, sino que ahora pues hubo un consenso que quedó en 20. Este es un proyecto que ha concitado la atención de todos los sectores, sobre todo de la oposición, que ha dicho que no se le escuchó, que esa comisión designada para tratar esta pieza legislativa, para estudiarla, presidida por el senador Pedro Catrén, pues no escuchó la posición de la oposición, que ahora está, unidos, PLD y Fuerza del Pueblo, que ya se ha adelantado que va a rendir un informe disidente sobre el particular. Lamentablemente la democracia es así, la mayoría se impone. Vladimir, cuando dicen que el Senado aprueba en segunda y primera lectura, ¿ya es un hecho? No, ahora va a pasar a la Cámara de Diputados, que tendrá, ya no iría a comisión porque fue una comisión bicameral que lo estudió, ya simplemente iría al hemiciclo para los debates y ya el Pleno tendrá la decisión, el Pleno de la Cámara de Diputados tendrá la decisión de aprobarlo o no. Falta un paso, todavía faltaría entonces sí, no, después que apruebe la Cámara de Diputados, pues entonces se convoca a la Asamblea Revisora, que es tanto el Senado de la República y los diputados, 190 y los 32 senadores, pues unidos en Asamblea Revisora para tratar el tema de modificar los puntos que se van a modificar en la Constitución. Solo 2 votaron en contra. Sí, 2. Los 2 de la Fuerza del Pueblo. El senador de la Romana y Félix Bautista, porque Omar no asistió. Recuerden que el PLD no tiene ya presencia en lo que es la Cámara Alta, pero ya la Fuerza del Pueblo ha dicho que conjuntamente, ¿verdad?, no lo ha dicho de manera oficial, pero algunos legisladores han manifestado que harán un documento conjunto de rendir un informe disidente. Si Omar no va, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la señal? No, porque ellos no, es que el PRM tiene mayoría calificada en las 2 cámaras, aunque ellos van a cumplir con un formalismo, pero ellos saben que no van a poder detener el avance de este proyecto, porque el PRM es mayoría amplia en ambas cámaras. Eso se modificará. Ellos dicen que que el PRM está utilizando la mayoría para aplastar. Parece que ellos olvidan que también cuando tenían mayoría, pues también aprobaban proyectos independientemente de que el PRM no estuviera de acuerdo. Es normal. Y ellos siempre decían que la mayoría se va a imponer. En democracia es así. La minoría no puede imponerse. Gana, ahora, claro lo que no puede hacer la mayoría. Pero ya eso no es culpa ni siquiera del PRM. Porque no, o sea, imagínate eso. El pueblo eligió y eso exactamente, o sea, ellos no llegaron por imposición. Entonces son ellos los que tienen que votar y como tú dices, van a votar a favor de esta propuesta que de hecho viene del presidente, de Luis Abinader Corona. Entonces, es un asunto de democracia, pero... Bueno, sí, pero lo que quiero significar es que la oposición quiere hacerse como más papita del Papa, quiere poner al PRM como el victimario, y no es así. Simplemente el PRM tiene mayoría, como en algún momento, no una mayoría calificada, como en algún momento, como no una mayoría calificada como tiene, que el PLD no obtuvo. Es la primera vez que un partido logra mayoría calificada.
sea, que el PRM, ¿qué significa mayoría calificada? Que el PRM puede modificar la Constitución sin los votos de la oposición. Entonces, en el Senado son 3 puestos que tiene 3 curul, que domina que tiene la fuerza del pueblo, el PLD no tiene, los demás son algunos aliados y los demás del PRM. Y en la Cámara de Diputados son 140 y pico PRMistas. Entonces, ellos van a rendir su informe disidente. Lo que está haciendo el PRM es lo mismo que ellos hicieron cuando tenían mayoría. Y nada, ese es el juego de la democracia. Este es un proyecto donde el presidente se quita poderes porque incluso se va a quitar el procurador, ya no pertenecerá a lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura como pertenecía, que era un voto del presidente. Normalmente los votos del presidente son los del presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, porque aquí no se fracciona el voto, muy raro que se fraccione, salvo en estas elecciones que se fraccionó con lo de Omar. O sea, votaron por Omar, una parte del PRM, pero votó por Luis Abinader. Ahí se fraccionó. Una parte del PRM votó por Omar. Sí, claro, porque si no Omar no hubiese pasado. Con los votos de la Fuerza del Pueblo no iba a pasar. Se fraccionó el voto, pero mayormente se vota por PRM en el Senado, PRM en la Cámara de Diputados y PRM en la presidencia. Y así igual con los alcaldes. Esos votos son mayormente del presidente. Ahora, ya el procurador, que es, vamos a decir, un funcionario que es nombrado, designado por el presidente por decreto, pues ya no pertenecerá al Consejo Nacional de la Magistratura. Y hay una propuesta del diputado de Barahona, de Moisés Ayala, y también del senador, creo que del senador también de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yet, que buscan incluir en lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura al presidente del Tribunal Constitucional. No lo veo descabellado, pero a fin de cuentas tendrá que ser el pleno de ambas cámaras que voten si quieren que se incluya al presidente del Tribunal Constitucional, que no es una persona pues designada por el presidente, sino una persona que se coge a través del mismo Consejo de la Magistratura. Yo no lo veo descabellado. Lo que yo veía descabellado un poco era lo de la presencia del procurador dentro del Consejo, que es un voto más al presidente, que eso fue en la modificación de la Constitución en 2010, pues que se incluyó. De manera que creo que el próximo martes, ya, o sea, mañana martes, la Cámara de Diputados estaría conociendo este proyecto que fue aprobado el pasado viernes, que se convocó a una legislatura extraordinaria, o no a una legislatura extraordinaria, sino a una sesión extraordinaria, porque mayormente no se sesiona los viernes. Pues este martes, pues es posible que... ¿Y cuál es la urgencia, Vladimir? Yo lo que no entiendo es el asunto de la urgencia. Bueno... Porque ¿qué urge de esos temas que están ahí ahora mismo? ¿Cuál de esos urge? No, yo no le veo, bueno, pero... De las modificaciones, sí, ¿verdad? claro. Vamos a decir, O sea, por ejemplo, lo de las elecciones, unificarla, ok, pero en sentido de usted ponerlo urgente. También urgencia, el asunto de que tú estabas diciendo ahora de elegir al del Ministerio Público de manera independiente. ¿Hay urgencia en eso ahora? Mira, reducir los diputados. Yo no sé, o sea, pero ya es una decisión del Congreso que lo aprobó de urgencia, o sea, lo declaró de urgencia. Ciertamente, como tú dices, no hay urgencia porque incluso las elecciones, estamos a 4 años de elecciones. Yo no le veo la urgencia, pero quizás fue declarado de urgencia para conocerse en una única sesión, pienso yo. Pero no hay tal urgencia porque los plazos todavía están muy lejos. Aunque la unificación de las elecciones se está hablando, el proyecto original se habla que entraría en vigencia en 2032, no en el 28. O sea, ni siquiera para la... Pero hay una propuesta, yo no recuerdo, creo que es del senador Ayala, que procura de que la unificación de las elecciones sea para el 28. Pero ya son temas que será debatido, que lo debatirán en ambas cámaras.
si se aprueba, debería que entre en ser para el vigencia 28, si para lo el van 28. si lo van a aprobar ya, que lo hagan para Sí, para o sea, eso, y ya así ya ellos eso ven los ya eso depende de la, ellos valorarán el proyecto y se someterá a la consideración del pleno para que esto se apruebe. Lo cierto es que ya el proyecto pues sigue avanzando, el proyecto de reforma a la Constitución sigue avanzando. No es un secreto para nadie que será aprobado, por lo que ya expliqué anteriormente, de que el PRM no necesita de los votos de la oposición para aprobar ese proyecto. Y nada, tendremos una Bueno, carta 40 magna veces diferente. ha sido modificada la Constitución de Pero este país. en esta ocasión no va a Es ser para el necesario, tema. Lo que pasa ha es que sido se ha necesario modificado creo que 37 veces para el tema de la reelección de la presidencial. reelección. Ujú. Ya con este candado, cuando se coloque el candado, pues ya será un poquito más difícil tú modificarla, porque tú necesitarías... Pero si se aprueba ese de ponerle el candado para que no puedan reelegirse, ¿no se puede modificar entonces nueva vez un presidente Tendría que que, venga a decir, bueno, como se ha hecho anteriormente? Tendría que conseguir un partido, la mayoría calificada, que es las 2/3 partes del Congreso, o sea, que no necesite de un partido de oposición para aprobarla, para entonces hacer una modificación y levantar lo que es la cláusula pétrea, para entonces modificar ese artículo. Entonces, es como poniendo, lo que el presidente está poniendo es como más trabas para que ese artículo pueda modificarse. No sea tan fácil. O sea, no sea tan fácil y eso, porque es que hemos tenido creo que unas 37 veces que se ha modificado por el artículo de para la reelección. Entonces, ¿cómo se modificó en el 15? Cuando Danilo. Y él la modificó también. Pero Leonel la modificó, fue una, vamos a decir, una reforma integral. Aparte de que se modificó lo de la reelección, también se modificaron otros artículos. Ahí surgieron lo que fueron las altas cortes. Esa reforma fue importante, pero no deja, ¿verdad?, de lado de que el expresidente Leonel Fernández se beneficiaba con esta reforma. Pero también se benefició el expresidente Hipólito Mejía, porque ya no podía aspirar más. Entonces, lo que se está haciendo ahora es tratando de ponerle un candado, cosa que no se hizo en el pasado. O sea, crear más trabas para que este artículo no pueda modificarse, para que no tengamos una reforma hecha al antojo del mandatario de turno, que es lo que ocurría, es lo que era la tradición en lo que tiene que ver con la modificación constitucional, al texto constitucional. Entonces, eso es lo que se está buscando. Yo no lo veo mal. Yo sigo diciendo que... Y lo de los 190, 170 diputados, ¿cómo tú ves? Mira, yo estoy de acuerdo con esa. En cierto sentido, sí. Porque hay diputados o hay legisladores que hacen un flaco servicio. O sea, que van a sentarse, que tú no lo ves sometiendo proyectos. Ese tipo de legislador, exactamente. Y eso, exactamente. Ahí no sale caro. Nosotros le Pero pagamos mucho si estamos hablando de que es un congreso, una matrícula que propone, que debate, que lleva propuestas, o sea, vamos a decir un legislador productivo, pues no hay problema. Ahora, tú lo comparas con otros países, nosotros tenemos muchos legisladores si lo comparamos con otros países. ¿Y son productivos? Bueno, hay que ver. Hay que ver porque ese es el tema. Es el tema de la productividad o no. El que no sea productivo, pero el problema es, imagínate, aquí votamos por gente que no es político, que simplemente tiene dinero, nos salen caros, ciertas facilidades, 2 exoneraciones, en fin, hay muchas cosas. Pero vamos a esperar, vamos a ver qué pasa con esto, cómo se aprueba. Ya es un hecho que se va a aprobar y nada, creo que en los próximos días tendremos una constitución buena. Vamos a una pausa y volvemos con más acá en República Informativa.